Estaremos haciendo un repaso de toda la cantidad de conferencias, de protagonistas, de voces que hemos estado teniendo la posibilidad de compartir y escuchar, y desde luego estar expandiendo los niveles de aprendizaje y de conocimiento. En este momento tenemos a la gente de Cofradía allí repartiendo algunos vinitos de realmente una calidad extraordinaria, que también están en el stand. Allí tenemos a Alejandro Carrano conversando con Carlitos Castro, la gente de las aguas ionizadas, que desde luego vamos a tener la posibilidad de conversar con ellos también, porque hay un montón de nuevas experiencias, y tenemos el grandísimo honor de, como lo adelanta allí el logo colocado al aire por Brunito Ramos y Carlitos Castro, estamos precisamente con la gente de algo que es fundamental y de lo cual vamos a seguir escuchando hablar, y es bueno ahora tener la posibilidad de saberlo, que tiene que ver con las zonas azules alrededor del mundo, que tiene como eje precisamente a Maldonado y Punta del Este, y para eso tenemos a la gran ingeniera acá que nos va a informar al respecto. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, compañeros de equipo acá trabajando hoy en el stand. Gracias, Nat, por estar hoy me acá. Toca, sí, hoy me toca ser parte y contarles un poco de qué se trata esto de las zonas azules y la oportunidad que tiene hoy Uruguay para posicionarse, ¿no? También como una de ellas. En mi caso es contarles la vivencia que tuve en Costa Rica el año pasado. Hice un viaje de exploración y bueno, son 5 las zonas azules naturales que existen en el mundo, reconocidas hasta ahora, y posteriormente lo que estamos haciendo ahora con Uruguay es realmente viendo el ecosistema que da perfectamente para declararse una zona azul o una live zone que tiene todos los hábitos que tienen las zonas azules. Costa Rica es un lugar excepcional, es como un vórtice energético en el que uno llega al norte de Costa Rica, que es Guanacaste, península de Nicoya, y todo lo que existe ahí es como que el tiempo se detiene. Y la gente tiene una expectativa de vida de aproximadamente 110 años. ¡Wow! Lo cual hace que también Uruguay, que tiene una expectativa de vida muy alta, podamos empezar a pensar en un plan estratégico de aquí a 8 o 10 años y empezar a cambiar la pirámide de población, ¿no? Trayendo una población joven, pero a su vez incentivando a la longevidad a través de distintas metodologías, ¿no? Que son naturales, puede ser o no tecnología, hay que plantearlo, eso también existe, pero ir a lo natural creo que es lo fundamental. Ahora que hablabas de la longevidad, me acordé de un dicho muy uruguayo, que es que dice que acá no es que no nazcan niños, sino es que los adultos son muy viejos. Viven más. Viven más. Entonces, realmente, porque claro, en Uruguay el promedio es muy alto de adultos mayores. Exacto. Y bueno, ahí siempre se habla de que en realidad hay una natalidad alta, pero hay una mortalidad baja. Exacto. Entonces, hay eso que decís vos, si realmente tiene que ver con el espacio físico. Me llama mucho la atención que lo vean desde ese lugar. La verdad es que fue un placer, es un placer y quisiera conocer y volver próximamente a Uruguay. Me he sorprendido, por ejemplo, de la forestación, la parte de forestal, respeto por la naturaleza, la limpieza. Conozco y me relaciono con uruguayos y me encanta la metodología y cómo son, ¿no? Los vínculos son muy importantes en estas zonas, fomentar los vínculos familiares y el respeto por la naturaleza, por eso también el reciclado se observa en la ciudad, las distintas distribuciones de los residuos, eso es algo que es muy natural en las zonas. Quizás Costa Rica es un poco más tradicional, o sea, más rústico, ¿no? Decimos así. Acá lo tenemos como un poco más técnico, más organizado, pero sí está contemplado.
Y otra de las cosas fundamentales que encontré en este ecosistema, en lugares donde fui y había mucha bibliografía, era mucha bibliografía sobre cómo ayudar a los ancianos o a los adultos mayores cuando entran en esa etapa. Y otra de las características es que, y esto no es menor, que las empresas en su responsabilidad social empresaria incluyen el recorrido y pasan a buscar a los ancianos por los lugares cuando digamos, nosotros, por ejemplo, nos vamos a trabajar y quedan nuestros padres solos, en riesgo, por ahí tienen ya alguna afección cardíaca y demás, y los llevan a un centro y los hacen hacer actividades. Qué interesante. Claro. Sí, absolutamente. De hecho, hay una comunidad muy organizada en ambientes del tema de jubilación. Sí, recientemente se comunicaron con nosotros personas. De hecho, hoy estaba Ernesto Franco aquí, que había llegado. ¿Sí? Ernesto Franco está muy vinculado con el Club de Jubilados de Maldonado. Tienen una organización extraordinaria, ¿sí? Y estamos vinculados también con un proyecto de comunicación institucional para el hogar Ginescairo Medina. ¿Sí? Es también un hogar de ancianos y es bien interesante porque estamos frente a ese gran paradigma. ¿Qué hacemos con gran cantidad de la población que luego de su vida productiva, entre muchas comillas enormes, sí, lamentablemente, luego son expulsados por determinado grado de la sociedad? Y esto es bien interesante hablarlo en el marco de la Expo Construye, porque son asuntos inherentes a nuestra sociedad. Entonces, entender que hay longevidad. Hace poco, recuerdo ayer, estábamos conversando con alguien que decía precisamente las personas se alejaron de las junglas de cemento y empezaron a vivir mejor y vivir más. Y pisar bosques, estar en lugares donde, bueno, uno no tiene que estar tan a la defensiva porque no tenemos tanto problema de seguridad, ¿sí? Como en otros lugares del mundo, no tan agudos. Y es bien interesante entender para los locales y también para las personas que nos fuimos en determinado momento del Uruguay, decidimos volver por determinadas características. Pues muchas veces salimos a buscar afuera aquellas cosas que todavía no hemos explorado aquí adentro. Es bien interesante esta cuestión que estás trayendo, Nati. La verdad es que, francamente, yo vengo del interior de la Argentina. Yo nací en una ciudad costera como Punta del Este, o sea, pero menos por ahí. Un poquito más arriba. Ahí va, perdón. Un poquito más arquitectónica, ni desarrollada ni nada, pero bueno, es un pueblo de 100.000 habitantes. Después me fui trasladando a otra ciudad costera también, pero bueno, ya con 1,5 millones de habitantes, que es Mar del Plata. Nombralas. Sí, Mar del Plata. Mar del Plata, la feliz. Hermoso. Y bueno, ahora estoy radicada en Buenos Aires, pero bueno, estos viajes y esta nueva profesión que estoy ejerciendo, que es la de Market Maker, esto es importante contarlo, ¿no? Porque estamos hoy en una Expo Construye y tenemos que plantearnos qué queremos construir y cómo lo queremos construir, porque esto de la naturaleza, de convivir con materiales naturales, es la tendencia y es el furor de lo que va a venir. La gente está mucho más consciente. Entonces, estas empresas y cooperativas que encontré y conocí en Costa Rica son empresas conscientes. Entonces, todo su proceso, su ficha técnica del producto incluye valores y principios de la empresa en cuanto a cómo trabaja y en qué invierte en su responsabilidad social empresaria. Entonces, ya hay una visión global de todo esto. Entonces, cuando él dice, está muy bueno, es decir, bueno, ¿por qué volvemos? Nos fuimos y pensamos que en otro lugar había algo diferente, pero en realidad lo teníamos. ¿Qué me dirías de eso? Porque me ha pasado también. ¿Qué te ha sucedido? Claro que sí. ¿Y qué sentiste cuando volviste? Sentí que tenía que seguir explorando y que muchas veces nos retiramos de los lugares o tenemos esta sensación de irnos porque se nos seduce con información a medias sobre los espacios, ¿sí? Está toda esta cuestión, por ejemplo, bueno, ustedes son muy buenos haciendo películas, tendrían que irse a Europa o Estados Unidos. Y muchas veces miramos hacia adentro y los europeos y los norteamericanos vienen acá a filmar sus películas. Algo sucede. Está genial lo que decís. Yo cuando decidí ir a Costa Rica fue por una causa familiar. Claro. Mi mamá estaba explorando dónde vivir su etapa, ¿no? Su longevidad, quería vincularse, quería estar en sociedad. Bueno, entonces investigaba y ella fue la que en realidad me planteó el hecho de la zona azul, las zonas azules. Una historia familiar que yo después terminé con un cliente acá en Costa Rica, Luis Miranda, que es un médico,
y explorando el lugar y después con una propuesta de negocios. Algo me llevó a ese territorio, ¿no? Pero esto está buenísimo decirlo, ¿no? Porque el hecho de que se vendió Costa Rica se vendió y las zonas azules a través de un documental. ¿Tal cual? Bueno, no sé si se puede nombrar o no, pero bueno. Sí, claro. Por favor. Bien, hay un documental Claro. de zonas azules que lo hizo Netflix. Netflix exploró todas las zonas, hizo su documental desde su perspectiva, que es una perspectiva, imagínense, o sea, estamos hablando de Netflix. Sí. Entonces, cuando yo iba para Costa Rica, pasé a visitar una familia amiga, una prima en Paraguay, Fernanda, y me dijo, Nati, vos, dice, esto de ver las zonas azules, vos viste lo que es el lugar, no es para vos. No, bueno, me dijo un montón de cosas conociéndome. No, le dije, no lo vi. Yo voy a explorar. Si yo veo el documental, quizás no vaya. Y lo que me encuentro no tiene nada que ver con lo que yo pienso y siento sobre el lugar. Entonces no vi el documental. Llegué y exploré. Y sentí sobre todo. Lo más importante creo que en estas zonas es sentir, porque son zonas y franjas energéticas, donde uno, la vinculación con el otro parte desde lo humano. Entonces uno plantea una historia de por qué llegaste acá, qué te trajo, y en eso terminás haciendo negocios, construcciones, empresas, todo cooperativo, humanitario. ¿Y tiene que ver con la cultura del país también? Te diría que en parte sí, porque bueno, es un país que tiene muchas cooperativas. Eso tiene también un factor negativo porque viven en asambleas o planteándose mucho y deteniéndose mucho en el tiempo de la discusión y de los cargos en la parte de cooperativista. Pero en otro, visto si lo vemos desde otro lugar, son muy cooperativos entre ellos las empresas. Es decir, si hay una innovación en un producto, también lo promueven, o te dicen, hablo con el gerente de la otra empresa de café. Yo en mi caso represento una marca de café, de Lysone, que tiene un sello, y esto es importante. ¿Por qué? Porque, digamos, tener estos sellos o certificaciones de productos que se producen en las zonas también genera un movimiento económico del ecosistema. Claro, tiene sentido. Tiene sentido. Imagínense que les estoy hablando de Netflix, de una producción, un documental, de hablar y de vivir. O sea, yo me involucré en los sectores de las mujeres indígenas, de lo que producían, viví ahí un tiempo. El ecomuseo, me encontraba con que ellos incorporaban, por ejemplo, yo entraba en la finca donde yo estuve radicada, había un panal de avispas, grande, importante. Y yo decía todos los días, bueno, ¿qué van a hacer con esto? Porque todos los días los geckos en la galería, y me empecé a la semana a entender que eso era parte de la vida humana. Me decían, ya va a pasar. Y pasaba un día y pasaba otro y no pasó nada, y era algo natural, y la verdad es que se iban a retirar solos en algún momento. Los geckos también tenían una función con nosotros, que era que era el círculo, digamos, de comerse los insectos que nos iban a terminar perjudicando. Entonces había que dejarlos que convivan con nosotros mientras estábamos trabajando en el medio de la naturaleza con una computadora. Y entonces esa fusión que hoy tenemos y que es necesaria para poder estar conectados con el mundo y conectar la naturaleza, nos hizo crear una empresa en Costa Rica increíble, aplicando tecnología a la biodiversidad también. Eso después yo creo el proyecto y sigo después por otro ecosistema. Ahora estamos con el tema de Uruguay, que me sorprende enormemente, que es un ecosistema que es muy apto, porque también he conversado en estos días con constructores que, bueno, hay una salinidad, pero también debajo hay agua dulce. Entonces se están haciendo estudios muy interesantes, porque hay una biosfera muy propicia para generar este tipo. De hecho, lo que estamos hablando de la longevidad y de la expectativa de vida, seguramente viene por ese lado. Entonces, a generar mayores hábitos que tengan que ver con esto, en diferentes lugares, dependiendo de la cosmovisión del país. Wow. Ese es otro tema. Por muy ejemplo, interesante. Sí, es muy interesante. Muy interesante. Me abre un montón de aristas, o sea, es como que son un montón de preguntas. Por ejemplo, para que una zona sea declarada, se dice así, como Blue Zone, o sea, o reconocida, después de tenerla, después de llegar a hacer eso, ¿cuál es el beneficio que obtiene el lugar por pertenecer a este ecosistema?
Bueno, por ejemplo, yo represento este café, bueno, y otras marcas también, pero me dedico a esto, conecto los mercados. Entonces, aumento la producción de café y conecto ese café y lo llevo en este caso, a Dubái. A Dubái, ahora ya está instalado en Uruguay. Ese café tiene 70% antioxidante. Está fabricado en esa ficha técnica, hay un proceso de elaboración orgánico, pero ustedes también tienen muy buenos productos acá. Muchísimos. De hecho, la yerba está haciendo furor, tanto en Dubái también la van a llevar, pero se está vendiendo muy bien en Estados Unidos. Es un producto que se puso de moda en el mercado de Dubái, y estamos hablando de un lugar donde se pueden enviar 2 contenedores por semana, lo cual sería una exportación de productos enorme al exterior. O sea que ser parte de Blue Zone te da la posibilidad de que tu producto tenga otra jerarquía por pertenecer a este medio. Exactamente. Es exclusivo y es de especialidad. Por lo tanto, es más pequeño, el costo del valor obviamente es mucho más elevado por pertenecer a Blue Zone. Pero bueno, ¿qué tiene estas características? Los componentes de donde se está fabricando el producto, pero además el proceso de elaboración que hizo que esas personas lleguen a tener una longevidad mayor. Porque todo ha sido construido. Ustedes han construido este lugar mágicamente, con detenimiento, con amor, con colaboración, con una expectativa de lo que quieren. Entonces, esos planes estratégicos que hacen a veces en parte los gobiernos también son acompañados por las comunidades. Entonces, es importante esto plantearlo para Uruguay, para Punta del Este, como un plan estratégico a un mediano plazo, con grandes oportunidades a nivel inmobiliario, a nivel de productivo. Y en mi caso, hoy en esta feria vi feria o expo, varios productos que pueden confluir con la naturaleza. Eso es algo natural. Mira, fíjate, las tinas de madera que hay por fuera. Las vimos y mañana vamos a tener el placer de entrevistar a los chicos. Los cerámicos que crean un sauna con aguas termales, que se Tremendo. sacan de la cantera y directamente van a producirse al sauna. No hay un proceso que tenga que cambiar nada. Quedan todos los minerales, todos los nutrientes, todo ahí. Todo ahí. La idea es construir cada vez más espacios que sean, en una época salimos de todo eso. Es volver Hoy lo hablamos a lo en un natural, momento. como nos gusta verlo. Con conciencia. Exactamente. Pasamos de la empresa B a la empresa consciente. Entonces, obviamente visto desde lo holístico y la espiritualidad, Claro. empezamos a hablar ya de la cuestión de la física cuántica. O sea, Sí, ahora mientras decís todo esto, qué loco, Tremendo. cómo perdimos. Bueno, voy a decir algo que por ahí resuena un poco, pero Venga. ¿cuánto tiempo desperdiciamos y cuántas cosas rompimos antes de llegar a esto, bien lo dijiste. Por supuesto que sí. Vos lo dijiste, o sea, volver. Claro, pero digo, me da como una cierta, como decir, qué pena, ¿por qué tuvimos que romper tanto o desconstruir tanto o construir, que fue lo que dije hoy, romper para construir y no poder tener un poquitito más de conciencia para ver más allá y evitar un montón de aspectos? Quizás me van a decir, bueno, todo esto tenía que pasar para llegar acá, Sí. pero me da como esa sensación de decir, Algo bien interesante. eran tres pasos antes. Sí, hay algo bien interesante. Recordemos que nosotros no somos solo nosotros, y lo que pensamos no solamente estamos pensando en los nosotros creemos, tenemos y heredamos una falacia narrativa en la cual se nos dice que nosotros somos autónomos en nuestro pensamiento. Pero fíjese qué interesante, estamos y hemos estado siendo pensados por algo más. ¿Sí? No teníamos autonomía de pensamiento hasta hace muy poco tiempo. ¿Sí? Se podría decir que nuestros padres, vayamos a analizar una generación atrás, ¿sí? Durante la dictadura militar, ¿sí? Durante el despliegue del Plan Cóndor durante Latinoamérica. Estamos haciendo un análisis y un arquetipo simplemente, ¿sí? Como para poder entender. Fíjense, la gente podía pensar por sí misma durante el Plan Cóndor. No podían. Y si podías, no Si tenías estabas de un manera lado de o del otro, Sí.
Estaba o de un lado o del otro, sí o sí. Si no estabas a favor, era subversivo. Punto. No había punto intermedio. Entonces, es bien interesante. Ahora podemos abrirnos a determinados paradigmas, pero antes tuvimos que pasar por zonas conflictivas. Mandábamos a los niños de 18 años a las guerras mundiales. Nuestros abuelos vivieron eso. Sigue sucediendo. Sigue sucediendo. Afortunadamente estamos en un lugar, como bien lo dice, estamos en una zona en la que se puede hablar, en la que tenemos el privilegio. Tenemos de poder libertad hablar. también. Hay algunas libertades, hay libertades a medias, ¿sí? Porque me parece que lo peor es asumir que tenemos libertades cuando en realidad todavía no tenemos una Tenerlo la libertad tenemos, absoluta. que no lo reconozcamos es otra cosa. Es bien interesante, me parece que no hay Sí. absolutos en esto, es bien interesante. Además la palabra libertad es una palabra muy amplia. Entonces, tenemos algunas facultades bien interesantes, somos conscientes de algunas cosas y otras cosas tenemos una plena inconsciencia. Entonces es bien interesante de comienzo abrirnos a esto y decir, opa, mirá qué interesante, se está hablando de lo holístico, se está hablando de la espiritualidad, hoy se está hablando de espiritualidad, hasta hace poco uno hablaba de espiritualidad directamente vinculado con un paradigma o con una doctrina religiosa de por medio, sí o sí. Durante mucho tiempo la doctrina religiosa utilizó la espiritualidad y la conexión con el más allá de una manera errónea. Los estados asumían lugares hipermilitaristas, ¿sí? Entonces, bien interesante. Cuando uno se entera por qué está sucediendo ahora, es porque es el momento. Yo creo que tiene que ver mucho con el tipo del cambio de la alimentación que hemos empezado a tener, la conciencia. La conciencia tiene que ver con el campo cuántico, pero eso estamos empezando a visualizar ahora. Pero las oportunidades, si podemos decir en Punta del Este, a nivel inmobiliario, la revalorización del sector por tener este tipo de hábitos y generar una longevidad mayor, ya sea generando centros de bienestar y traer tecnología, crear hábitos y fusionarnos, porque en todo esto que estamos hablando de lo económico, ¿no? de la calidad de vida o de una comunidad de bienestar, estamos hablando de lo holístico, de lo espiritual, del todo, en definitiva somos uno, chicos, porque esto es un trabajo en equipo y creo que uno tiene que empezar a pensarse global. Sí, eso, creo que antes separamos todo, ¿no? Pusimos la industria por un lado, la esto por el otro, la vida por el otro, y nada está separado de nada. No. Sí, entonces, totalmente. creo que en este momento recién estamos como queriendo empezar a globalizar todos estos conceptos que se llaman vida. Porque, totalmente. ¿no? Y hoy hablábamos, que lo comentábamos anteriormente, todas las personas que pasaron por acá con empresas, emprendimientos, proyectos, lo que se te ocurra, todos remarcaron la importancia que tiene en este momento lo que es cuidar el medio ambiente, el ecosistema, no romper, no destruir. Nuevos materiales más nobles. Buscar, sí, totalmente. Parece ser que todo va hacia ese lugar. Sí, me llamó mucho la atención que no era un detalle, eran pilares fundamentales de las empresas en este momento. Totalmente. Hoy para mí, conectando mercados y viendo los productos que tienen acá, para construir esta, digamos, y biosfera o este nuevo ecosistema, creo que es súper importante que todos estos materiales que hoy se presentaron acá, que son personas que también invierten en un stand, invierten en poder conectarse con el mundo y puedan también exportar sus productos, eso genera en Uruguay, con la marca que tiene en Uruguay también, un mayor movimiento y un mayor trabajo en invierno, y que también Punta del Este no solo tenga que vivir del turismo y depender de eso. Entonces ese letargo que existe en el invierno, que yo también desde mi ciudad lo he vivido en Argentina, los entiendo perfectamente, cobre vida. Sí, creo que está pasando eso. Creo que ya dejamos de darle la espalda a Punta del Este como tal y dejamos de... ¿no? Claro, por supuesto, es lo que tienen que hacer. No, pensé que decías que no. Totalmente. Claro, dejamos de mirar solo el mar como tal y disfrutar porque es verano y vamos a la playa y después no hay más nada. Hay un mundo enorme a las espaldas de eso que está todo el año. La conectividad, por ejemplo, puede ser un espacio excelente para albergar personas que trabajamos todas por internet y podemos vivir en estos hermosos lugares de espacios naturales de una buena manera, o sea, económicamente
son potenciales porque las personas que trabajan en forma remota después de la pandemia son personas que les encanta ir viajando por el mundo y eso también genera el trabajo remoto. No hablo solamente del nómade digital, no hablo de realmente ingenieros que trabajan en forma online y viajan por el mundo. De hecho, conocí a una persona justo cuando llegué acá a Punta del Este, ingeniero en una marca automotriz muy importante. Eso nos generó también trabajo, encontrarnos. También es una oportunidad, esta cuestión de que se está generando de tantos viajes de profesionales importantes que invierten en hoteles, en departamentos. Bueno, nosotros también trasladarnos desde Argentina para poder estar acá, para poder contribuir con Uruguay, que lo amamos, nos encanta. Pero bueno, yo resalto lo humano. Claro. ¿Y qué le está faltando a Punta del Este para realmente llegar a ser una zona azul? Yo creo que estamos tratando de englobar y de concientizar a las personas que hacen y que generan tantas inversiones en invertir justamente en generarlo. Entonces creemos que eso es la clave, ¿no? Encontrar los interesados, las personas que tengan la conciencia necesaria y la visión, ¿no? Para generar todo este producto, porque es también una marca. Claro. Yo estoy desarrollando lo que es la marca País de Costa Rica y la revalorización de los terrenos, de los territorios, hoy, de acá a 10 años, créanme que va a ser enorme. Lo tengo clarísimo. Y si me pudieras resumir brevemente, ¿qué te llevaste de Costa Rica? Me llevé mi propósito, lo cual, bueno, Noé, ¿sabes lo que significa? Buenísimo. Sí, me di cuenta que fundamentalmente en mi vida de acá a unos años lo que quería hacer era conectar mercados, conectar marcas, crear nuevas zonas azules o potenciar las que ya existen, por eso las estoy recorriendo, y sobre todo ayudar a los productores de las regiones con distintas marcas que también son, digamos, gratas, como biofertilizantes, cosas que no dañen el organismo y que sean naturales, para generar esas construcciones que tengan más. Nosotros somos la extensión de la naturaleza, o la naturaleza la extensión nuestra, somos parte de todo ese ecosistema. Esa relación que tenemos con la madera, cuando abrazamos los árboles en una meditación o hacemos un proceso, no sé si lo hacen ustedes acá, pero nosotros allá lo hacemos también en el bosque energético de Miramar, en Argentina. Es amarlo, porque somos la extensión, tanto lo que es la parte, la fauna, la flora. El respeto, sobre todo. El respeto por la naturaleza, aunque haya desarrollo tecnológico. Bien interesante. Muchísimas gracias, querida. Un placer escucharte. Es un grandísimo gusto saber un poco más sobre zonas azules, saber más sobre lo que tiene que ver y cómo se vinculan estas zonas azules con nuestra región, y desde luego agradecerte por esta experiencia compartida en este stand todo el día y desde luego con esta instancia. No. Les agradezco a ustedes la paciencia y bueno, la verdad el trabajo que han hecho es increíble. Gracias. Les deseo lo mejor y los mejores éxitos y bueno, por ahí grabamos un documental de... Claro que sí. Claro que sí. Por supuesto que sí. Hermoso. Claro. Además, seguimos vinculados a Blusón, lo tenemos bien cerquita, así que vamos a estar todo el tiempo escuchando y resuena en Pato, resuena en Ale. Somos muy dinámicos para trabajar y muy activos, así que esperamos que pronto se esté haciendo realidad.